En una isla donde la noche cae antes de tiempo, porque la luz se va sin avisar, donde las colas parecen no tener fin y la gente aprende a esperar más de lo que vive, hubo un tiempo en que Cuba se detenía por algo muy distinto a un apagón, por una carcajada. Era la época en que antes de que la revolución lo cubriera todo con su retórica solemne, una voz dominaba el imaginario popular. Era la voz de un supuesto delincuente de poca monta, torpe, enredado, condenado una y otra vez a 20 pesos de multa. Esa voz era la de José Candelario Tres Patines, creación de Leopoldo Fernández, y durante años fue más cercana, más querida y más cotidiana que cualquier líder político. La Tremenda Corte no era solo un programa radial de entretenimiento, era un ritual nacional. A la hora del juicio ficticio, en oficinas, bodegas y casas, los cubanos afinaban el oído para no perderse el último disparate del reo, el exabrupto del juez, el «secretario, ponga orden en la sala». En esa Cuba republicana, llena de desigualdades, sí, pero también de pluralidad de voces, el humor tenía permiso para burlarse de todos, del policía, del comerciante, del burócrata, del propio sistema. Nadie era sagrado. Ese choteo convertía la autoridad en caricatura y recordaba al pueblo que siempre podía mirar al poder y reírse. Luego llegó 1959. Los barbudos bajaron de la sierra, las cámaras se giraron hacia Fidel Castro y poco a poco el país descubrió que el nuevo poder venía con una regla no escrita: la solemnidad como dogma. El carisma del líder se apoyaba en discursos interminables, cargados de épica, en los que la figura del comandante se erigía como síntesis de la nación. A partir de entonces, la risa debía tener límites, y el límite más claro era uno: no tocar, ni rozar, ni sugerir que el máximo líder pudiera ser objeto de burla. El humor, tolerado mientras no cuestionara el relato oficial, empezó a ser vigilado como un posible enemigo. Ahí es donde la historia de Tres Patines y Fidel se cruzan simbólicamente. De un lado, un personaje que encarnaba el desorden, la picardía, la irreverencia; del otro, un caudillo que necesitaba control, disciplina, respeto casi religioso. Leopoldo Fernández había construido un universo en el que el juez quedaba en ridículo, el acusado manipulaba las palabras y el público se reía de la ley misma. Para un régimen que se presentaba como infalible, esa dinámica era peligrosa. La Tremenda Corte enseñaba, sin proclamas, algo profundamente subversivo: que la autoridad puede ser cuestionada, confundida y, sobre todo, ridiculizada. Con el tiempo surgió la leyenda, el rumor de un sketch, de una frase, de un chiste que habría ido demasiado lejos. Algunos hablan de un cuadro en la pared que recordaba demasiado el rostro barbudo del nuevo líder, otros de un comentario que el público entendió como un guiño hacia la ubicuidad de Fidel, su omnipresencia en retratos y consignas. No hace falta que el episodio esté documentado palabra por palabra. Lo importante es lo que revela esa historia repetida durante décadas, que el castrismo no solo temía al enemigo armado, sino también al comediante que, desde un estudio de radio, podía rebajar la figura del jefe supremo al nivel de personaje risible. Mientras el pueblo seguía buscando en la radio, y más tarde en la televisión, un respiro frente a las colas, la libreta de racionamiento y la creciente militarización de la vida cotidiana, el aparato cultural del régimen avanzaba hacia un modelo claro: el arte debía servir a la revolución, no cuestionarla. La Tremenda Corte, con su caos verbal y su falta de respeto por los símbolos de autoridad, quedaba fuera de ese guión. No fue un accidente ni una simple decisión artística, fue el modelo en acción. El humor libre estorbaba, y en ese choque entre la carcajada popular y la susceptibilidad del poder absoluto, empezó a gestarse la ira de Fidel Castro hacia Tres Patines, esa sombra incómoda que le disputaba algo que ningún dictador soporta perder: el corazón del pueblo. Hoy, en esta historia secreta de Archivos de Cuba, vamos a entrar precisamente en ese territorio prohibido, el lugar donde la risa se convierte en sospecha, donde un comediante termina tratado como problema político, donde un programa de radio se transforma en una amenaza para la narrativa de una revolución
que no admite rivales simbólicos. Quédate conmigo, porque esta no es solo la historia de un personaje cómico, sino la radiografía de un sistema que necesitó silenciar hasta la posibilidad de reírse de sí mismo. Y cuando un país pierde esa libertad, lo que queda ya no es alegría, es miedo. Para entender por qué Tres Patines terminó chocando con el nuevo poder, hay que volver atrás, a la Cuba que lo vio nacer como fenómeno cultural. Leopoldo Fernández, hijo de una familia humilde de Calimete, Matanzas, no salió de academias ni de círculos intelectuales, sino de la calle, del habla popular, de esa mezcla de malicia y ternura que define al cubano de a pie. Desde la radio, primero en pequeños papeles y luego con su creación magistral, José Candelario Tres Patines levantó un imperio de risas que no dependía de ministerios ni de comités, sino del aplauso directo del público. En la República, con todos sus defectos, el éxito de un artista aún no estaba subordinado a la aprobación del Estado. La Tremenda Corte nació en 1942 y enseguida se convirtió en cita obligada. El estudio de la emisora se llenaba. La gente iba a ver cómo, en vivo, aquel reo eterno enredaba al juez, estafaba con palabras y salía castigado con multas que eran en realidad premios de popularidad. El elenco, Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, entre otros, aportaba voces reconocibles, frases repetibles, muletillas que pasaron al habla cotidiana. El programa terminó siendo transmitido no solo en Cuba, sino en buena parte de América Latina, algo impensable para un producto cultural que no contara con la complicidad sincera del pueblo. Esa expansión fue un indicio temprano de algo que el castrismo no toleraría después: la fama independiente del Estado, la legitimidad que nace de abajo. Mientras tanto, en otra escena de la historia, un joven abogado habanero fraguaba su propia narrativa. Fidel Castro se formaba en el conflicto político, en los tribunales de la oratoria, en la idea del líder providencial que, a fuerza de voluntad, cambiaría el destino de la nación. Sus primeros pasos, desde el asalto al Moncada hasta el juicio donde pronunció «La historia me absolverá», construyeron la imagen de un hombre grave, obsesionado con su legado, poco dispuesto a que lo redujeran a chiste. Se alimentaba de la épica, de la solemnidad, del discurso como instrumento de poder. En ese universo, el humor no era una válvula saludable, sino una amenaza potencial a la seriedad del proyecto. Cuando la revolución triunfa en 1959, estas dos historias paralelas, la del comediante querido por todos y la del líder que reclama el centro del escenario, se encuentran en un mismo espacio, el imaginario nacional. De pronto, el país que se reía con Tres Patines pasa a estar inundado de discursos, marchas, consignas, carteles. La radio y la televisión, que antes respondían al mercado y a la audiencia, comienzan a responder a una nueva lógica, la lógica de la propaganda. El humor sigue existiendo, pero cada vez más condicionado por una pregunta silenciosa: ¿se puede decir esto? ¿A quién se alude realmente con este chiste? La autoridad ya no es un personaje abstracto como el juez de la Tremenda Corte. Tiene nombre, barba, uniforme verde olivo. En ese nuevo mundo las reglas cambian sin necesidad de ser escritas. El artista que antes solo debía preocuparse por hacer reír, ahora debe pensar en el precio de cada palabra. Se consolidan instituciones culturales que funcionan como filtros ideológicos, comisiones, revisores, burócratas de la sensibilidad revolucionaria. El mensaje es claro: el arte puede ser crítico, siempre que no cuestione el núcleo del poder. Pero el estilo de Leopoldo Fernández chocaba de frente con esos límites. Tres Patines no atacaba directamente al gobernante, pero su estructura dramática, el pobre diablo que ridiculiza a la autoridad, resultaba incompatible con un sistema que exigía respeto absoluto para sus jerarcas y símbolos. A esto se suma un elemento psicológico: el celo por la atención pública. Durante años, la Tremenda Corte había monopolizado el cariño y la complicidad de los cubanos. Después de 1959, Fidel Castro intenta ocupar ese espacio simbólico, presentándose no solo como dirigente, sino como narrador exclusivo de la historia nacional.
Su voz, ahora, debía ser la que paralizara al país. Los discursos masivos, las comparecencias, incluso las transmisiones obligatorias, reflejan esa ambición de control de la palabra. Que un personaje cómico siguiera teniendo tanta influencia, incluso más simpatía que el propio líder, era una anomalía en el ecosistema de poder que se estaba construyendo. Poco a poco, el clima se enrarece. No hace falta que exista una orden firmada prohibiendo reírse de tal o más cual figura. Basta con el miedo, con la intuición de que ciertas cosas ya no son convenientes. Muchos artistas empiezan a autocensurarse, otros se alinean dócilmente con la estética revolucionaria. Pero Leopoldo Fernández no encajaba bien en el papel de comediante domesticado. Su personaje vivía de la irreverencia, del doble sentido, de la transgresión. Transformar a Tres Patines en vehículo de propaganda habría sido traicionar su esencia. Esa tensión entre el humor libre y el aparato ideológico es el preludio de lo que vendrá, la persecución sutil, el silenciamiento, el exilio. Así se define el tablero antes del choque frontal. De un lado, un artista que representa el choteo criollo elevado a arte, un símbolo de una Cuba que sabía reírse hasta de su propia desgracia. De otro, un régimen que se toma tan en serio a sí mismo que no admite siquiera la posibilidad de ser objeto de un chiste indirecto. El mundo y sus reglas han quedado claros. En la nueva Cuba, todo puede ser revisado, menos la figura del jefe. Y cuando la risa se acerca demasiado a ese límite, deja de ser entretenimiento para convertirse, a los ojos del poder, en un acto de insubordinación. En toda dictadura, hay un momento en que el poder decide que la risa ya no es un juego, sino un problema. En el caso de Cuba, ese momento tuvo un símbolo claro: el silenciamiento progresivo de la tremenda corte y el exilio de Leopoldo Fernández, el hombre que daba vida a Tres Patines. No fue un decreto público, ni un gran escándalo oficial. Fue algo más típico de los sistemas autoritarios: la combinación de presión, censura velada y recomendaciones que terminan asfixiando a quien no se somete del todo. La pregunta de fondo era tan simple como peligrosa: ¿hasta dónde se podía permitir que un personaje burlón siguiera riéndose de jueces, autoridades y normas en un país que ya tenía un comandante convertido en figura intocable? Alrededor de la tremenda corte se fue tejiendo una atmósfera de sospecha. El programa, nacido en 1942 y convertido en institución cultural, empezó a ser visto por algunos burócratas como un vestigio de la vieja Cuba, aquella donde la gente se reía sin pedir permiso. Con la revolución, las prioridades de la radio y la televisión cambiaron: espacio para discursos, para mesas redondas, para dramatizados revolucionarios. El viejo tribunal cómico quedaba fuera de la estética heroica del momento. Se cuenta que chistes, frases y situaciones empezaron a incomodar a funcionarios que, celosos de su cargo, veían en el caos verbal de Tres Patines una falta de respeto al nuevo orden. Aunque muchos detalles se pierden entre mito y realidad, el resultado fue inequívoco. El programa dejó de encajar en la línea ideológica dominante. Es ahí donde aparece el famoso secreto que tantos han repetido, la leyenda de un sketch en el que supuestamente el chiste rozó directamente la figura de Fidel Castro. Algunos hablan de un cuadro en la pared que recordaba demasiado al líder, otros de un comentario que el público interpretó como una burla al culto a la personalidad que crecía en los medios. No hay grabación oficial de esa ofensa, pero la persistencia del relato tiene un sentido profundo. Expresa la intuición colectiva de que el castrismo no podía tolerar que el pueblo asociara su figura con la del ridículo. En un país donde la imagen del comandante empezó a aparecer en carteles, escuelas, oficinas y casas, cualquier chiste que sonara a irreverencia hacia esa omnipresencia se convertía en sospecha de contrarrevolución. El mecanismo era sutil, pero brutal. Nadie tenía que llamar a Leopoldo Fernández para gritarle abiertamente. Bastaba con recordarle una y otra vez cuál era la responsabilidad del artista con la revolución. Se empieza a hablar de lineamientos, de cuidar el contenido, de evitar confusiones ideológicas. La presión no solo venía de arriba,
Surgía también de colegas que decidían adaptarse, de directivos temerosos de perder su puesto, de un clima cultural en el que la autocensura era casi un instinto de supervivencia. Para un personaje nacido para reírse del poder, esa camisa de fuerza era incompatible con su esencia. El humor de Tres Patines necesitaba libertad para torcer el idioma, para confundir al juez, para hacer que la autoridad quedara como tonta. Eso, en el nuevo contexto, era dinamita. Desde la perspectiva del régimen, el cálculo era frío. Un programa como La Tremenda Corte enseñaba sin proclamas políticas una lección peligrosa: que las estructuras de autoridad pueden ser burladas, que la palabra del juez no es incuestionable, que el pueblo puede ponerse del lado del acusado y reírse del que manda. En una democracia eso es saludable. En un sistema que se construye alrededor de un caudillo, es un delito moral. Por eso la solución no fue modernizar el programa, ni absorberlo en la propaganda, sino dejar que muriera poco a poco. No fue un fallo puntual, fue el modelo en acción. Eliminar todo aquello que compita con la centralidad del jefe y con el relato heroico de la revolución. Mientras se apagaba la risa en los estudios, crecía otra voz, la de los discursos interminables de Fidel Castro, transmitidos en cadena, ocupando horas y horas de radio y televisión. El contraste era brutal. Antes, el país se paralizaba para escuchar los disparates de Tres Patines. Ahora se paralizaba porque no tenía opción. Todos los canales repetían la misma voz grave, seria, mesiánica. La relación entre líder y pueblo dejó de ser una complicidad de choteo y pasó a ser un monólogo de poder. La pluma de Leopoldo y la picardía de su personaje ya no tenían espacio en ese escenario. La revolución no quería risas que desarmaran su solemnidad, quería aplausos obedientes. La consecuencia personal para Leopoldo Fernández fue devastadora. No solo perdió su espacio natural en la radio y la televisión cubanas, sino que vio cómo el país donde se había hecho leyenda cerraba las puertas a su estilo de humor. El hombre que había sido una de las voces más queridas de la isla se encontró ante un ultimátum silencioso: adaptarse al guión ideológico o irse. Eligió lo que muchos artistas, profesionales y ciudadanos eligieron: el exilio. Marchó a Estados Unidos, donde continuó trabajando en televisión y teatro, manteniendo vivo a Tres Patines para una diáspora que lo recibía como fragmento de una Cuba perdida. La ira de Fidel transformó a un comediante nacional en patrimonio del exilio. En términos políticos, el caso Tres Patines revela más que 1000 consignas. Muestra cómo el castrismo entendió desde muy temprano que el humor libre es incompatible con un sistema que se presenta como infalible. No fue una anécdota menor, ni un simple choque de egos entre un líder y un comediante. Fue un ensayo de censura que luego se repetirá contra escritores, cineastas, músicos, periodistas. El mensaje quedó claro para todos. En la nueva Cuba, la risa tiene permiso, siempre que no se acerque al trono. Y quien insista en reírse demasiado cerca del poder, tarde o temprano será empujado fuera del escenario o fuera del país. Cuando se apaga una risa, no se apaga solo un programa, se apaga un país posible. Tras la salida de la tremenda corte del paisaje sonoro de la isla y el exilio de Leopoldo Fernández, quedó un silencio extraño, casi incómodo, en el lugar donde antes reinaba la carcajada del pueblo. La Cuba que había aprendido a reírse de jueces, policías y figuras de autoridad amaneció de pronto con un solo tono permitido: la solemnidad revolucionaria. El choteo dejó de ser espacio de libertad y pasó a ser vigilado como una amenaza. Lo que para muchos fue solo la desaparición de un programa cómico, en realidad fue el símbolo de un cierre más profundo, el cierre del derecho a desarmar al poder con humor. Las consecuencias no se midieron solo en ratings o en aplausos, sino en la textura misma de la vida cotidiana. Donde antes se repetían muletillas de Tres Patines, el eco empezó a llenarse de consignas. La radio, que había sido ventana a un mundo de personajes defectuosos pero entrañables, se convirtió en altavoz de heroicidades oficiales. La revolución, que se presentaba como ruptura con el pasado corrupto,
terminó reproduciendo la vieja obsesión de todo régimen autoritario: controlar no solo lo que la gente piensa, sino también de qué se ríe. No fue un accidente, fue diseño. El humor que ponía en ridículo a la autoridad debía ser expulsado para que el culto al caudillo pudiera ocupar todo el escenario. Mientras tanto, en el exilio, la historia tomó otro rumbo. Leopoldo Fernández rehizo su carrera en países como México y Estados Unidos, y especialmente en Miami, donde una diáspora creciente lo abrazó como un pedazo vivo de la Cuba anterior al totalitarismo. Allí, la Tremenda Corte se mantuvo como memoria compartida, como refugio emocional de quienes habían perdido casa, barrio y país. Los mismos episodios que el régimen quiso enterrar siguieron circulando en casetes, luego en discos compactos y más tarde en digital, convertidos en un archivo sentimental de varias generaciones. La paradoja era evidente. Mientras el castrismo intentaba borrar a Tres Patines de la historia oficial, el exilio lo convertía en patrimonio cultural de una nación dispersa. En la isla, la caída no fue solo la de un comediante, sino la del modelo de país capaz de reírse de sí mismo. Vinieron décadas de crisis, de apagones, de colas interminables, de ruinas habitadas y hoteles de lujo vacíos reservados para turistas y élites. En ese paisaje, el contraste con el pasado se volvió doloroso. Antes, un programa cómico podía criticar indirectamente a la autoridad y el pueblo se sentía cómplice. Ahora, el miedo a hablar demasiado alto en la cola o en el ómnibus se volvió costumbre. La misma revolución que prometía empoderar al pueblo terminó dejándolo sin la herramienta más humilde y más poderosa de todas: la burla contra el que manda. También fue brutal la ironía biográfica. Tres Patines, el reo eterno condenado a pagar multas ridículas, simbolizaba a ese cubano pícaro que siempre encontraba una salida, una trampa, un juego de palabras. El castrismo, en cambio, convirtió al país entero en acusado, pero sin juez cómico ni multas de chiste. Lo hizo responder ante una maquinaria estatal que no admite réplica. Las vaquerías prometidas como símbolo del futuro terminaron abandonadas. Las industrias que se anunciaban como orgullo nacional envejecieron oxidadas. Las ciudades, que un día se llenaron de banderas, acabaron llenas de fachadas descascaradas y jóvenes haciendo colas para emigrar. En ese escenario de decadencia, la ausencia de un humor libre no es un detalle, es parte del dispositivo de control. Sin risa contra el poder, solo queda resignación. Así, el caso de Tres Patines funciona como una pequeña radiografía de un fenómeno mucho mayor: cómo el sistema devora a sus propios símbolos populares cuando estos no se subordinan. Lo que le pasó a Leopoldo Fernández se repetirá, con matices distintos, en escritores que no se alinearon, en músicos que se negaron a cantar consignas, en cineastas que intentaron contar la realidad sin maquillaje. El régimen que decía haber venido a liberar al pueblo terminó necesitándolo serio, callado, disciplinado. Y cualquier voz que invocara la vieja costumbre cubana de reírse del poder, tarde o temprano, fue empujada a la marginalidad o al exilio. Al final, la caída no fue solo de un programa, ni siquiera de un hombre. Fue la caída de una cultura política donde el poder podía ser objeto de chiste. El día en que Tres Patines dejó de sonar en la radio cubana y se convirtió en algo que había que escuchar a escondidas o desde la distancia, se cerró un capítulo de la historia nacional. La Tremenda Corte siguió viva en la memoria y en el exilio, pero la isla quedó atrapada en un monólogo donde solo habla el Estado y el pueblo escucha. Esa es la consecuencia más profunda. Un país sin derecho a reírse de su propio verdugo es un país al que le han robado hasta la sátira, que es la última defensa frente al abuso. La historia de Tres Patines frente a la Revolución cubana no es solo un conflicto entre un comediante y un dictador. Es una metáfora del paso de una Cuba imperfecta pero plural, a una Cuba donde la risa quedó bajo sospecha. La Tremenda Corte, nacida en 1942, demostró durante años que el pueblo podía reírse de jueces, burócratas y figuras de autoridad sin pedir permiso, y que el poder simbólico de un personaje popular podía competir de tú a tú con cualquier político.
Ese equilibrio se rompió cuando el castrismo decidió que no podía haber más culto que el culto al líder, más relato que el relato oficial, más voz que la del comandante. En ese choque, Leopoldo Fernández encarnó una disyuntiva moral que muchos artistas cubanos enfrentarían después: someter su obra a la disciplina ideológica o asumir el costo del exilio. Él eligió lo segundo, y al hacerlo convirtió a Tres Patines en algo más que un personaje cómico. Lo transformó en símbolo de dignidad artística ante el poder autoritario. Mientras el régimen lo borraba de la historia oficial, sus episodios seguían vivos en el exilio, pasando de generación en generación como un tesoro afectivo. El resultado fue paradójico. El sistema que se proclamaba dueño de la cultura nacional terminó expulsando a uno de sus iconos más genuinos, y ese icono se volvió bandera de la Cuba que sobrevivía fuera de la isla. En el plano psicológico, la lección es clara. El castrismo no solo necesitaba obediencia política, necesitaba obediencia emocional. Quería controlar no solo lo que el pueblo decía, sino también de qué se reía. La figura de Fidel Castro, repetida en retratos, consignas y discursos, exigía ser tratada con una seriedad casi sagrada. Un personaje como Tres Patines, que por naturaleza derribaba solemnidades, era una amenaza a ese pacto tácito de reverencia. No fue un accidente, fue diseño. El modelo necesitaba eliminar todo humor que insinuara que la autoridad podía equivocarse, quedar en ridículo o ser desobedecida, porque admitir eso era abrir la puerta a cuestionar al propio sistema. La pregunta incómoda que deja esta historia es ineludible. ¿Qué pierde un país cuando ya no puede reírse de su poder? Pierde memoria crítica, pierde autodefensa, pierde humanidad. El silenciamiento de la tremenda corte anticipó lo que vendría después. Escritores silenciados, músicos censurados, periodistas perseguidos, todos castigados por cruzar la línea invisible de lo permitido. El caso de Tres Patines demuestra que la represión no empieza siempre con cárceles y golpizas. A veces empieza con el chiste que ya no se puede contar, con el programa que deja de emitirse, con el comediante que desaparece de la parrilla hasta que un día ya no está en el país. Y ahora, la reflexión se vuelve hacia quien escucha esta historia. ¿Crees que un sistema que le teme tanto a un comediante puede respetar de verdad a su pueblo? ¿Piensas que la desaparición de programas como La Tremenda Corte fue una casualidad o fue parte consciente de un proyecto de control total? ¿Te parece que una revolución que promete dignidad puede al mismo tiempo humillar a sus artistas más queridos y expulsarlos de su tierra? Estamos a tiempo, como nación dispersa, de recuperar no solo la memoria de estos personajes, sino también el derecho a reírnos otra vez del poder sin miedo. Si esta historia te pareció reveladora, suscríbete, activa la campanita y comparte este video. Cuantas más personas conozcan estos archivos ocultos, mejor podremos entender nuestro presente. Te espero en una próxima entrega de Archivos de Cuba. Nos vemos pronto.